27 minutos, los titulares de la prensa nacional. Diario La Hora dice: Asamblea aprueba reforma tributaria. El gobierno espera recaudar más de 600 millones con los nuevos impuestos. Diario El Expreso, que lo habíamos leído también, dice: debate obligatorio en otro tema. En el tema de reformas, dice: Congreso también aprobó las reformas tributarias. Nos acompaña la asambleísta Cristina Reyes del Partido Social Cristiano. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cuál fue la votación del Partido Social Cristiano? Si conocemos que la primera, ustedes votaron en contra de esta ley. Hoy, ¿cómo fue? Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un saludo cordial a la ciudadanía en sus hogares. El gobierno mantiene este modelo inútil, insostenible. ¿Por qué inútil? Inútil de querer seguir metiendo la mano al bolsillo de los ciudadanos a través de más impuestos. Usted lo ha mencionado. Se pretende, en el mejor de los casos, recaudar cerca de 620 millones de dólares. Son impuestos que afectan el consumo, el empleo, la producción, la inversión nacional y extranjera. Y continúa manteniendo un modelo que al final del día es insostenible. Esta deuda excesiva que no la refinancia, y un gasto público improductivo y poco eficiente. Esto ha sido un golpe directo a los ciudadanos. Usted me pregunta por qué no votamos a favor de esta ley. Hay cosas positivas, eso debo señalarlo. Ajá. Nosotros solicitamos formalmente que haya una votación separada, una de los incentivos para poder dar nuestro voto a favor. Hay cosas positivas como remisión de los créditos de hay bueno y lo malo. Hay lo bueno y lo malo. Entonces, lo malo, abstuvieron ustedes. Nos abstuvimos porque evidentemente, haciendo un balance de todo el debate, que hay que también aclarar qué debate. El presidente de la República a las 6 de la tarde tuitea diciendo de que muchas gracias a Asamblea Nacional porque ya aprobaron el proyecto de ley. Sabían que tenían los votos. Ya sabían que tenían los votos. Al final del día todo era un poco como tramado, como premeditadamente falso. Y nosotros no podíamos estar a favor de un proyecto que es lesivo para el consumo, para la producción, para el empleo de los ecuatorianos. Sigue con este estribillo de que es para los ricos. No hay impuestos para los ricos. Al final del día siempre se traslada la carga tributaria, los excesivos costos de producción que puede tener un país, el nuestro que es poco competitivo, al consumidor. ¿Qué no le gusta a Cristina en el fondo? Lo hemos dicho, nuestra Para posición... Cristina, ¿qué no le gusta más de todos los impuestos que están? Hay impuestos a contribuciones especiales para las empresas de consumo, en definitiva, a la facturación. Ni siquiera hacen una distinción entre los márgenes de utilidad, la clase de empresas, la clase de operaciones, la clase de actividades. Hay los servicios digitales, impuesto a la circulación vehicular. En fin, impuesto y más impuesto, cuando aquí en el fondo el modelo es el insostenible. El país tiene que ir hacia un proceso de refinanciamiento de la deuda externa con nuestros principales acreedores. Tenemos que ir, sí, a un proceso transparente de lo que el gobierno llama monetización de activos, que debe ser al final del día concesión de estas empresas públicas que generan pérdidas y gastos. Tenemos, como lo hablábamos antes del programa, que ir a una reforma laboral que permita la incorporación de millones de ecuatorianos a un empleo productivo, seguro, confiable, con las cargas sociales, con los beneficios de ley. Es otra la vía. Hay que hacer más eficiente el gasto público, que al día de hoy una auditoría debería determinar este tamaño y este aparataje inmenso que al final genera pérdidas para todos los ecuatorianos. Como se abstuvieron, me dice las cosas que no le gustan, lo negativo. ¿Y qué le gusta del proyecto? Bueno, hay cosas positivas, por eso le dije que el voto fue de abstención, fue un voto de reflexión. Hay las remisiones de multas, intereses a los créditos estudiantiles de miles de jóvenes, también por supuesto a las personas de Manaví, de Esmeraldas, de los bonos de vivienda, temas agropecuarios, a nuestros migrantes también en el tema de los envíos de sus paquetes, de sus paquetes básicamente. Algo interesante, por ejemplo, es una reducción del 10% del impuesto a la renta por este ejercicio fiscal para ciertas provincias como Imbabura, Cotopaxi, Loja, Cañar, Chimborazo, Tungurahua, algunas que han sufrido la recesión de esta crisis por este modelo económico de este gobierno y el anterior, y también por el paro de octubre. Esas son las cosas positivas, pero al final del día, insisto, Luis, el modelo se mantiene, es un modelo inútil que mantiene al país en recesión, con poca competitividad y con nulo crecimiento económico. Lo están viendo en todo el país, a través de redes sociales, Facebook Live, en todos los cables, en fin. Los ecuatorianos quieren saber, ¿esta es la salida, la alternativa para el próximo año, 2020, un año político? ¿Va a generar empleo? ¿Va a bajar las tasas de desempleo? ¿Llegamos a 5 millones de desempleados? ¿Son las alternativas y las soluciones del país?
Una economía en recesión no va a tener una salida viable ni confiable a base de más impuestos. Fondo monetario es que vamos a crecer, como hemos dicho, son en el mejor de los casos 620 millones, cuando las necesidades de financiamiento del país son de más de 10.000 millones, el déficit es de más de 6.000 millones, las deudas que mantiene el gobierno todavía con los municipios, prefecturas, universidades, proveedores, etcétera, son altísimas porque lo ha hecho todo mal. El esquema debería ser de crecimiento, y para que haya crecimiento deben existir incentivos, debe existir la incorporación de empleo productivo de cada vez millones de personas a un trabajo productivo que les brinde seguridad, que esto aporte al círculo virtuoso de compra, venta, consumo, pero eso no hay. Al día de hoy hay recesión. Dicen en el esquema, el PSC, el Partido Social Cristiano, defiende a la derecha. ¿Esto es un golpe a la derecha, a los empresarios? No, esto no es un tema de, por favor, saquémonos. No le digo porque ese es el sistema que nos maneja, ¿no? de esas inútiles etiquetas. Todos que ya somos no hay ecuatorianos, lo que queremos es vivir mejor, atendemos a las cifras, hay cifras de pobreza alarmantes, cifras de desempleo, de subempleo, de empleo inadecuado, que han aumentado en el país. Eso se debe a un modelo económico malo, que el gobierno se ha diferenciado un poco del gobierno anterior en la transición de la parte institucional, en la que todos los ecuatorianos creo que hemos arrimado el hombro para salir de ese secuestro de institucionalidad, de la corrupción, de tantas cosas que han tenido atado al país desde la parte institucional. Pero en la parte económica yo no veo ninguna diferencia en el modelo económico. Aquí se ha mantenido el mismo esquema: gasto corriente improductivo, ineficiente, poca transparencia en el manejo de los recursos, en la comunicación. Recordemos el estallido de octubre solamente con esa medida insensible que aplicaron sin consultarlo con los ciudadanos, sin focalizar. Y por último también seguimos con el tema de la deuda, cuántos bonos se han emitido, ahora se dice que se va a pagar con bonos a los municipios, al final son papeles. El gobierno tiene que tener... había otras alternativas, ¿no? Como la reestructuración de la deuda. Hemos hablado refinanciamiento de la deuda externa, sobre todo con los tenedores de nuestros bonos, que esta monetización de las cuentas petroleras por cobrar con Petrochina y Petrotailandia. Hay una liquidez, si vamos a ir a una monetización de los activos, como se dice, tiene que ser un proceso transparente, no como ahora que el ministro tiene que explicar por qué es que dice que 2.000 millones de dólares, ¿dónde está la auditoría que determine que eso cuesta una hidroeléctrica, una telefónica y un banco que está en manos del Estado? Aquí hay pocos criterios de transparencia. La tarea en materia económica la han hecho muy mal. La pregunta es, ya está aprobado, no hay cómo hacer nada atrás, me imagino que el presidente lo va a vetar a favor, y ahora se viene otro tema que es importante, que está en sus manos y en la de su comisión, el tema de las reformas laborales, otro tema que puede ser de discusión, de debate para el 2020, y que esa podría ser la generadora de empleo o la que realmente estanque el empleo. ¿Cómo va ese tema y cómo lo ha analizado usted que ha venido defendiendo a los trabajadores desde hace algunos años? No hay separación entre la defensa de los derechos de los trabajadores y el pedir que haya un régimen laboral que no sea tan rígido y que sea tan alejado de las nuevas realidades que vive el mundo, de las nuevas tecnologías, de lo que ha avanzado. Tenemos un código de trabajo del año 1970 que no tiene modalidades contractuales como las tienen muchísimos países, que ha permitido la incorporación de millones de personas a un empleo, ojo, con beneficios sociales, con las cargas sociales, con todos los de la ley, que eso es lo que estamos pidiendo. Hemos planteado algunas reformas, yo he planteado algunas, mi partido las ha planteado, el gobierno aún no envía su reforma laboral. Deme una de esas que planteó usted. Bueno, nuevas modalidades contractuales, estamos hablando del código, estamos hablando del teletrabajo, por ejemplo, que esto puede ayudar a muchas mujeres, sobre todo en etapa de gestación, trabajo por horas. El trabajo por horas, que también podría ser una alternativa interesante, está prohibida lastimosamente por la Constitución. ¿Cuál podría ser el problema de un estudiante, por ejemplo, que tenga unas horas al día entre sus estudios y tener unos ingresos manteniendo la proporcionalidad del salario básico unificado, los beneficios de ley, vacaciones, etcétera? ¿Por qué no podría hacerlo? Si hay actividades productivas que a lo mejor ameritan ciertas horas nada más. Estamos pidiendo el contrato a plazo fijo que regrese. Hay
nuevos emprendimientos, nuevas inversiones, gente que no tiene garantizado ni su inversión ni su utilidad y que los costos de liquidación podrían ser muy altos si fracasa un primer emprendimiento. Habrá otra oportunidad para seguir hablando con Cristina Reyes con respecto al tema de reformas laborales para el 2020, pero ahora sí dígale usted a los ecuatorianos cuál va a ser la economía en el 2020 para el país, cómo tienen que ellos mirarle al próximo año. Bueno, va a ser un periodo difícil si se mantiene el mismo modelo económico. Los analistas indican que no habrá crecimiento, que habrá una recesión que se profundizará si el gobierno no hace bien la tarea en apuntalar al crecimiento, no a este mismo esquema recaudatorio, voraz, de meterle la mano a los contribuyentes, a las empresas, al sector productivo. Pero todos estamos aquí para arrimar el hombro. Este es nuestro país, lo queremos. Vamos a seguir insistiendo de hacer las cosas bien. Queremos un Ecuador de prosperidad, de trabajo y de empleo, pero el gobierno tiene que cambiar esta necedad y estas políticas inútiles que lo único que han hecho es estancar al país. Muchísimas gracias, Cristina Reyes, asambleísta por el Partido Social Cristiano, junto a nosotros, hablando de temas actuales que se dieron en la Asamblea Nacional. Continuamos con María José, tú tienes otros temas.